Tenemos exégesis hermenéutica. Esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar qué es una exégesis y qué es la hermenéutica. Luego de que hayan anotado, entonces vamos a agradecerle a Dios por sus favores recibidos hoy por la mañana, especialmente por la vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre de tu Santo Espíritu. Y esta mañana te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque algunos tuvieron planes el día de ayer, pero ya no pudieron, ya no abrieron sus oídos. En cambio, a nosotros se nos ha brindado la oportunidad de abrirlos, tu amado Dios. En tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, permite que tu palabra esté en nuestra boca, en nuestros oídos y procesada en nuestra mente, Señor. Gracias. Amén y amén. Muy bien. Cómodos y la palabra exégesis la vamos a tratar de, vamos a emplear una terminología más de nuestra fina comprensión. La exégesis es un análisis profundo. Y luego vamos a utilizar la hermenéutica la explicación y la interpretación. Pero primero tuvimos el análisis profundo para poder explicar e interpretar el texto. Porque usted tiene 40, 50 o quizás hasta 100 miembros y esta gente no va al culto solamente porque quiere ir a aplaudir, a cantar. Esta gente va al culto porque quiere escuchar y quiere aprender. Entonces la persona está indicada a tener esta herramienta útil, la exégesis, la hermenéutica. El Señor Jesús fue muy hábil porque es maestro de maestros. En el capítulo 13 de Mateo usted va a encontrar que él contaba una parábola y después la explicaba, dice la Biblia. Y explicar viene del griego hermeneo, o sea que ahí en el capítulo 13 aparece la palabra hermenéutica. En Nehemías 8:8 aparece la palabra exégesis, porque dice que en ese tiempo Esdras y los demás eruditos de ese tiempo, dice en Nehemías 8:8, que le daban el verdadero sentido a la palabra, de modo que la gente entendía. Esto es lo que se persigue, que la gente entienda lo que estamos exponiendo. Pasen adelante. Pasen adelante. ¿Hay algo? Sí. Adelante, varón. Allá hay dos días, acomódese. Lleve precaución, hermana Rosemary, no se vaya a pasar. Hay vacío, por favor. No estamos muy a la orilla. Sí, siempre con precaución. Entonces, de esta manera que vamos a aplicar a esta primera frase, Nehemías 8:8. Y vamos a aplicar a la segunda frase, Mateo 13, y todas las parábolas que ahí hay descritas.
Pero durante todo el trayecto de la lectura, lo que usted va a buscar es donde dice explicar. Y Jesús explicaba, y Jesús explicaba. Significa que no solo Él contaba o recitaba o predicaba, sino que daba la explicación. Cuando dice que daba la explicación, significa que era un maestro, y es un maestro y será un maestro de maestros en hermenéutica, porque explicaba a las personas. Entonces, esto es también para nosotros en esta ocasión, tener esa herramienta del análisis profundo de la palabra de Dios, para poder dar nosotros no solo la explicación y la interpretación, sino de darle el verdadero sentido a la palabra. Ahora, las personas actualmente hay algo erróneo dentro de algunos predicadores, y de eso nos vamos a cuidar. Exégesis. En muchas personas abunda la exégesis. Exégesis significa introducir mis pensamientos e ideas al texto. En cambio, exégesis es lo contrario. No es introducir, sino extraer. Cuando usted escucha a un predicador y usted está dotado de 100.000 millones de neuronas, y usted nota que esta persona está equivocada, entonces lo que está usando esta persona es la exégesis, porque está introduciendo sus pensamientos, sus ideas. Es decir, que él está tratando de obligar a la Biblia que diga lo que él quiere decir. Entonces, el hombre no determina lo que la Biblia debe de decir, sino que la Biblia determina lo que nosotros vamos a decir. Abundan los pasajes bíblicos. En 36 de Proverbios prohíbe la exégesis, porque ahí dice que no se le puede quitar ni añadir. 22, 18, 19 de Apocalipsis no se puede quitar ni añadir. Abundan los pasajes bíblicos donde no se le, por ejemplo, en 1 Corintios 4, 6 dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito, dice. ¿Qué contiene ese pasaje bíblico? Exégesis, que lo está prohibiendo. Proverbios 36. Y luego el otro. 22, 18, 19 de Apocalipsis es el más conocido. Una exégesis de cierto personaje dijo, es que 22, 18, 19 es solo para el libro de Apocalipsis. 30, así que no se aplica a nosotros. Pero lamentablemente, Corintio dijo 4:6, lamentablemente Juan, para escribir los 22 capítulos, 404 versículos y 11.281 palabras de Apocalipsis, necesitó 224 versículos del Antiguo Testamento. 4, 6, 1 Corintios. Entonces quiere decir que no es solo para el tiempo apocalíptico, es para todos los tiempos. Si Juan hubiera citado un solo pasaje del Antiguo Testamento, perfecto, es solo para el libro de Apocalipsis.
Pero no, Juan citó 224 versículos del Antiguo Testamento para poder darle vida a ese tema escatológico del Apocalipsis. Así que entonces en esto nos vamos cuidando. Entonces en la exégesis hay que tener mucho cuidado, porque es fácil hacerle creer a la gente lo que la Biblia no dice. Hagamos un trabajo de exégesis. Quiero lectores bíblicos. Alguien va a leer 12:46 de Mateo. Quiero otro colaborador, 13:55-56 de Mateo. Quiero otro colaborador, 3:31 de Marcos. 12:46 de Mateo. Mateo, oye, muy bien. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus Póngale hermanos doble banco. estaban afuera y le querían hablar. Bueno, hoy sí le escucho. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Vaya, tome nota. Si usted no le aplica una exégesis a ese texto bíblico, va a creer a la exégesis de la religión. Porque la religión dice, es que ahí no dice que sean hijos de María. ¿Qué pasó con la gramática, señores? Repítame el texto, por favor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su y sus. Segunda persona, posesivo, determinante, propiedad. Eso es lo que, esa es una exégesis que va a aplastar la exégesis. Pero por favor sigamos leyendo el texto. El 47. Sí. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos Muy bien, están afuera. perfecto. Mire los pronombres posesivos que se usan en ese texto. Si usted no estudia gramaticalmente esos textos, usted le está metiendo una exégesis al texto bíblico. Su y sus, tú y tus es en segunda y tercera persona del singular. Me está diciendo el texto. Ahora, por favor, quiero, ¿qué dice en el encabezado, hermana? En el encabezado del texto. La madre y los hermanos de Jesús. Donde dice madre, ¿hay coma? No, ¿Qué hay en vez de la coma? solo dice y. Ahí estamos. Por favor, mucha exégesis. Esto se llama confusión copulativa. Esta I. Si hubiera una coma ahí, yo le digo, señores, su mamá es María. Y María no tuvo más hijos. El redactor escribió tu madre y tus hermanos. Su madre y sus hermanos. Nunca encomió, sino que la I. Y la I se llama confusión gramatical copulativa. Mientras que la religión está forzando a que María aborte a sus hijos ya grandes, nosotros se los estamos registrando en el RENAP a nombre de María y José. ¿Conclusión qué? Eso se llama confusión, no confusión. Lo voy a anotar aquí. En letra grande, hermano Pedro, lo voy a anotar aquí. No es confusión. Hoy sí alcanza a ver ahí. Confusión.
Conclusión. ¿Alcanza a ver ahí? Con. O sea que une, pues. Une. Esa ahí es muy importante. Y siempre usted lo va a hallar ahí en todos los textos bíblicos. No sé quién va a leer el 13, 55 y 56. 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se está dando cuenta de algo que registró este texto bíblico. 13. 55, 56. Quiere decir que María no tuvo unas 2 o 3 niñitas, todas sus hermanas. Mucha exégesis, por favor. No están aquí todas sus hermanas. Primero el posesivo y luego la cantidad de personas, todas sus hermanas. Es lo contrario de pocos. Entonces, al aplicarle adjetivos, adverbios, pronombres personales al texto bíblico, qué delicioso se va a sentir la explicación de la palabra. Porque estamos viendo solo esta letrita que yo estoy aquí encomiando y lo va a encontrar en todos los textos bíblicos. Vamos a ver Marcos 6:1 en adelante. Marcos 6:1 en adelante. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban. Muy bien, gracias. La preposición de. Hermano de, hermano de, hermano de, hermano de. La preposición. Y ahora vamos a desbaratar la exégesis. En todos los pasajes bíblicos que usted acaba de leer, según la exégesis, ellos le están forzando a que ahí diga. Porque la exégesis de la religión dice que esos eran personas, así como usted y yo nos decimos hermana Rosemary, hermano Byron, o hermano Miguel, o hermano Estuardo. Eso dice ellos. Pero en todos los pasajes bíblicos no encuentro ahí. Y llegó su madre y algunos hermanos. Ahora sí. Algunos es un término indefinido que no me da el número completo. Quizás es mucho o quizás es poco, pero cuando dice algunos, ahora sí ya están fuera del ADN. No va a encontrar ese pasaje bíblico que diga: y llegó María y algunos de sus hermanos. Si viene de algunos, entonces sí, digo sí, se refería a la gente como nos tratamos nosotros en la hermandad. Hermano fulano de tal, hermana fulana de tal, hermano siervo, etcétera, etcétera. No, a juzgar. Por esa razón es de que es muy importante que para poder hacer un análisis profundo, por favor, eche a andar la gramática también. Porque si no, vamos a empeorar el asunto y de repente nosotros también podríamos en Semana Santa andar vestidos de morado y hacernos creer lo que la Biblia no dice,
¿Pero por qué? Porque el peligro está aquí, en esta situación. La exégesis. Si no tratamos de sacar con la exégesis, esto sí es importante. Entonces, en cualquier lugar vamos a estar escuchando mensajes de dudosa procedencia, de dónde vino o a dónde va, y qué usó la persona o qué está usando la persona. Simplemente quizás es un poco ocioso porque no le gusta leer la Biblia, es un poco ocioso porque no asiste a entrenamientos bíblicos, es un poco ocioso porque no le gusta nada. Entonces va a ser una persona de fácil reclutamiento. No, usted tiene que hacerle una exégesis profunda a todas las religiones. Fíjense que ese es el gran reto. Genéricamente la gente le llama al evangelio religión. Y estadísticamente, epistemológicamente, son 4.200 religiones a nivel del mundo. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuánto es 4.200 menos 1? No creo que sea tan difícil. 4.199. Contra todos esos tiene usted que luchar. Los epistemólogos, ellos no son nadie, ellos son científicos. Ellos tienen a toda la religión en la mesa y ellos se preguntan en quién creen y por qué creen, y ahí están viéndolo todo. Y ahí aparece el evangelio como religión. Son 4.200 religiones. Son 4.199 doctrinas a las que yo tengo que, y todo lo que ellos tienen son pura exégesis. Le voy a poner una exégesis de los señores mormones. Usted va a leer por lo menos, tengo este libro aquí. Perdón, hermano, voy a quitarle su celular. Este libro es urgente y necesario leerlo para que así podamos nosotros entender. Por ejemplo, el 9:21 en adelante del libro de Mormón dice, ahí está el verdadero nombre de este libro, se llama Egipcio Reformado. Si me voy a Doctrinas y Convenios al 132 del verso 50 en adelante, dice que si usted no tiene 10 esposas no va a poder entrar al reino de los cielos, y que si su esposa se opone a tener 10 mujeres, esa mujer se va para el infierno. Y todos creen eso. Eso se llama exégesis, porque José Smith introdujo sus pensamientos a la Biblia, y no es así. Yo tengo que extraer, no introducir. Del mismo modo, tenemos mucha doctrina falsa en el caso de este libro, Razonamiento a través de las Escrituras. Este es el Catecismo de los Señores Testigos de Jehová. Aquí hay mucha exégesis. Y en uno de ellos está que ellos escriben o registran a Jesús Dios, pero con D pequeña. O sea que lo están comparando con el diablo, porque en 2 Corintios 4:4 el diablo aparece como Dios, pero con D pequeña. Entonces, este libro es bueno tenerlo y hay que leerlo. En 3 días usted lo lee bien leidito y bien marcadito. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que usted tenga una exégesis, porque lo está analizando todo. Lo mismo que hay 2.865 artículos, también tiene que leerlos para que usted pueda tener no una competencia religiosa, sino una defensa del evangelio. Porque la palabra apologesis aparece en Filipenses 1:17. Yo te puse para la defensa del evangelio. O sea que entonces, no nada más decir soy evangélico o soy cristiano. Notemos 4:13 del libro de los Hechos. Y Pedro predicaba con denuedo, dice.
Y la gente se asombraba, porque como él era pescador, él podía leer, él podía escribir, él podía escribir su nombre, pero ahí dice en el 4:13 que él predicaba con denuedo. O sea que este hombre, al escuchar a Pedro hablar, la gente se quedaba sorprendido. E igual el apóstol Pablo. En 3:15 en adelante de la segunda carta de Pedro, dice que hay palabras difíciles que Pedro habló que la gente, los indoctos, no la entienden. Entonces, esa es la razón que nos impulsa a que asistamos a un entrenamiento bíblico. Entonces, para esto tenemos que usar lo que se llama la lingüística. Voy a escribir dos términos aquí. Significante significado. Tiene que aplicar estos dos términos, el significante y el significado. El significante responde a lo siguiente. Primera pregunta. ¿Qué dice el texto? Segunda pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir el texto? En el segundo. Sí, es que todo texto bíblico, hermano Pedro, que usted va a tomar, hoy va usted a predicar en su iglesia, no sé o qué día le dejan para predicar, pero usted tiene que hacerle dos interrogaciones al texto, el significante y el significado. Ahí está el concepto. Número uno, ¿qué dice el texto? Número dos, ¿qué quiere decir el texto? Hagámosle una exégesis. Es que cuando le hacemos la exégesis al texto, es porque vamos a tener en mente en qué idioma se escribió y en qué idioma se transliteró. El canon hebreo es 100% hebreo, los judíos lo escribieron. Pero también fue traducido al griego, un original griego también. Entonces no hay problema. Pero entonces nosotros vamos a, cuando dice ¿qué dice el texto? Hagamos un ejercicio. ¿Quién trajo Biblia que lea 24:16? Porque se le ha aplicado mucha exégesis a ese texto bíblico. Proverbio 24:16. Dice, porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Vale, tome nota, Dios habla hoy, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Reina Valera. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Una exégesis, yo le voy a decir a usted, hermano, no se preocupe. No se preocupe, usted puede caer, no tenga pena. Los calvinistas dicen que usted puede caer y aunque, si la muerte lo sorprende, esté caída, no tenga pena, usted ya es salvo. Porque usted está en el supralapsus. Y hay gente que está en el infralapsus. Son términos que no se entienden a primera vista, pero cuando lo estudiamos, se ha cometido un error en esa exégesis, más que todo exégesis. Los que están en el supralapsus dicen que no importa si usted muere en pecado, se murió en una borrachera, iba borrachito y se estrelló en su carro, no importa, porque usted ya creyó, ya se bautizó y usted es salvo, usted no pierde la salvación. Según el supralapsus de Juan Calvino. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos nuestra salvación?
Ese es el problema. 10:26 de Hebreos dice que el que peca voluntariamente le espera horrenda expectación de fuego. O 2:20 al 22 de la segunda carta de Pedro, que el que se vuelve atrás, aunque se pueda la Biblia de pasta a pasta, es considerado como un canino o como un porcino. Ustedes lo han leído. Estoy en 2:20 al 22. ¿Pero por qué? Porque se le ha aplicado una... ¿Y cuál es la exégesis? Estoy todavía, no vayan a cerrar 24:16 de Proverbios. En la exégesis de Calvino está en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuche lo que dice. Así que, aunque usted peque, eso no significa que usted no sea alcanzado por el amor de Dios, porque el amor de Dios es omnipresente. Dios no queda nada fuera del amor de Dios. Y toda la gente aplaude eso. ¡Bravo, qué bueno! Y a la 1 nos vamos a ir a ver al fútbol, a la 1, y saliendo de aquí nos vamos allá. De repente hay una avalancha y nos morimos aplastados ahí. Y nos van a ir a sacar ahí por pedacitos y de ahí nos llevan al cementerio y somos salvos porque el supralapsus de Juan Calvino, no de la Biblia, me da a mí la oportunidad de ir al reino de los cielos. No, eso no. La muerte me sorprendió en el terreno equivocado. Porque 600 años antes de Cristo, los 13 dioses del Olimpo le dijeron a los griegos que querían una ofrenda que se llama deporte, la antorcha y la cosa que se enciende cuando va el hombre corriendo a encenderla con los Juegos Olímpicos. Ese es el trono de Zeus, dice. Las 5 ruedas que tiene el logotipo de las Olimpiadas son los 5 continentes que están bajo los 13 dioses del Olimpo. Sin embargo, ya vio, con todo respeto, hay gente que anda uniforme del diablo. 200 que sale dice que vale una playera del Barcelona. Y yo con 200 que sale como 4 días. 200 que sale vale una playera del Municipal, de los Cremas, del Real Madrid. Hasta los chiquititos andan vestidos ahí. Pero si la historia me dice a mí el origen del deporte, que es diabólico, entonces yo el uniforme del diablo ando. Yo me entero por las noticias. Argentina dice que fue campeón, no sé, hace unos años o meses fue campeón. ¿Qué hicieron las iglesias en Argentina? Todos se vistieron con pantaloneta blanca y camisa celeste a rayas. Y hay predicadores y los músicos cantando y vestidos de la selección de Argentina. El uniforme que usaban para Dios se lo quitaron y se pusieron el uniforme del diablo. Ahora el que estaba recibiendo la alabanza ahí no era Dios, era el diablo. Dios se retiró. Los 13 dioses de Olimpo. Del Olimpo. Si hubiera duda se la voy a poner gratis, por favor. Hace 8 días les dije, no sé si lo hicieron, que compraran una lámina de la cultura romana. ¿Se les olvidó? Vaya, por favor háganlo. Formen un laminario, es gratis. Ahora van a comprar una lámina de la cultura griega. Y ahí van a encontrar el origen del deporte. No puedo yo ni debo para tener contento a los jóvenes, a estos 2 jóvenes que tengo aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, hay 6, hay otra de camisa celeste. No puedo yo para mantenerlos dentro de la iglesia de la cultura griega y una de la cultura romana. Ahí vamos a encontrar en la lámina de la cultura griega el origen, 600 años antes de Cristo.
los 13 dioses del Olimpo y ahí están las imágenes. Usted lo puede buscar en internet también, pero yo quiero que lo tenga así materialmente. ¿Perdón? Usted puede hacer su laminario porque como exégeta le va a servir. Una lámina babilónica, una lámina de la India, hebrea, todas las láminas, una lámina inca, una lámina de los mayas. Haga un laminario para que usted tenga una exégesis, para que no vaya a estar cometiendo errores. Entonces le vuelvo a repetir. En 24:16 de Proverbios dice: el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Pero realmente, ¿qué quiso decir Salomón? Tenemos que volar de aquí para allá, porque Salomón empezó a gobernar en el año 970 y murió en el 931. Él gobernó 40 años. Durante esos 40 años, él escribió no solo esos cuantos proverbios que vemos, sino él escribió más. Según el capítulo 4 de Reyes, verso 30 en adelante, él escribió bastante. ¿Y el Job? El libro de Job, ¿quién es el escritor de eso? El autor es desconocido. Desconocido. Sí, desconocido porque él Dice está... que Moisés y Salomón, pero... No, esos son hipótesis nada más. Dentro de todo el trayecto, él pidió, ojalá que hubiera alguien que escribiera un libro acerca de mi vida, dijo él. Y ese alguien apareció porque escribió el libro, pero no firmó. Entonces mucha gente se aventura a decir que Moisés lo escribió. No, porque Moisés no existía todavía. A Moisés se le dio que escribiera el Pentateuco, ahí sí, 5 libros, pero más no escribió. Sin embargo, las personas se lo atribuyen que lo escribió Moisés, que lo escribió un profeta más, pero no. Job solamente se limitó a decir, ojalá que hubiera alguien que escribiera un libro acerca de mi vida, dice. No fue Job entonces a escribir ese libro. No, él no. Hubo alguien inspirado por el Espíritu Santo que conoció la vida. Imagínese Judas. ¿Qué distancia hay desde Enoc hasta Judas? ¿Y cómo conocía él la vida de Enoc? Y él escribe porque Enoc profetizó que Cristo venía con sus millares de ángeles a traer a su iglesia, y los que se quedaron hallados en pecado, condenados. En su Biblia dice convictos. Entonces, ¿cómo hizo para saber esta persona eso? Muy sencillo. Aparece en Hebreos también Pablo. ¿Cómo hizo él para saber que Enoc agradó a Dios? Muy sencillo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que inspira. Usted tiene que pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que le dé la necesaria inspiración para poder aplicar esa terminología y evitar la exégesis, porque esto sería tolerar algunas cosas. En el caso de 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora vamos a escribir en hebreo ese texto bíblico. Dice Víctor Cruz, probablemente un amigo de Job muy cercano a él escribió el libro. Posiblemente, sí, esa es una hipótesis nada más. Pero yo no me aventuro a decir tal persona lo escribió, porque yo estaría cayendo en la exégesis, estaría cayendo en la alegoría mística también, que tenemos que evitar eso. La alegoría mística tenemos que evitarlo. Entonces, allí en Proverbios 24:16 se escribió el Tzedakah, y luego tenemos el Tzedakah Nafal Kum. El Tzedakah Nafal Kum. ¿Qué quiere decir el Tzedakah Nafal Kum? El justo es tentado 7 veces, pero permanece firme. Esa es la verdadera interpretación del texto. No que yo caiga hoy y me levanto mañana, el martes caigo y me levanto el miércoles. Como hay que caer 7 veces, dice.
Entonces tengo opción. No, el texto hay que interpretarlo. Ahora, para darle la verdadera interpretación, el apóstol Pablo nos ayuda en la exégesis. Vamos a ver 10:12 en la primera carta a los Corintios para que puedan añadirlo, como Pablo repite el Tzedakah Nahvalkum. 10:12. 10:12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Tzedakah Nahvalkum. Recuérdense que el 3:5 de Filipenses dice que Pablo era hebreo benjaminita, así que él escribió en hebreo. Él repite el Tzedakah Nahvalkum ahí, ¿ven? Ese es el producto de la exégesis. Pero el producto de la exégesis es en que yo le voy a decir, hermano, no tenga pena. En vez de Coca-Cola hoy echemos una gallo para refrescarnos. Porque una no es nada. Porque fíjense que Jesús tomó vino. Pablo tomó vino. Pero eso es exégesis. Porque solo estoy respondiendo qué dice el texto. Pero no estoy respondiendo qué quiere decir el texto. Entonces aquí vamos a tener, si no la Biblia, nosotros mismos la vamos a contradecir. Por ejemplo, en Jeremías 35 prohíbe solo, prohibido en Jeremías 35. En 23:31 de Proverbios prohíbe verlo. En Habacuc 2:15-16 prohíbe ofrecerlo. Se refiere al vino. Perdón. ¿Al vino se refiere? O sea, bebida embriagante, alcohol. Proverbios 23:31. Habacuc 2:15 en adelante. Que le dé lectura en Dios habla hoy. Habacuc, Ajá. Hermana Yanalí, vamos a leer en la Valera. 2:15, sí, digan. Dijo Jeremías, Habacuc, ¿y cuál era el otro? 35, va a leer los 18 versículos para que se entere completamente. Jeremías 35, Habacuc 2:15 en adelante, 23:31 de Proverbios, 1:15-17 de Lucas. cualquier Voy trabajo a del 2:15. Ay de ti que emborrachas a tus vecinos, dándoles vino mezclado con drogas, para humillarlos contemplando su desnudez. Está dando cuenta. es una B y una I, una A. ¿A qué se refería Habacuc entonces en ese entonces? Hoy, para ir llenando una tesis, le pregunto a algunas personas, pero ¿qué siente usted para hacer droga? Pues nada, si no siente nada, ¿para qué hace droga? Pero es que hermano, ese uno agarra onda, ¿y eso qué significa? Es que vaciamos el cigarro y le metemos el polvito, después le metemos otra vez el tabaco y lo encendemos y mezclamos, y ahorita me acaba de decir que la borrachera se mezcla con drogas. Amén, hermano Cruz. Ya está anticipado ya. Entonces, aquí es como se promueve la exégesis. Pero no se debe ni se puede ofrecer. No se puede ni se debe ver, dice 23:31. ¿Usted qué tiene ahí, hermana? Habacuc 2:15. Vamos, muy bien. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Eso es lo que yo hago. Aunque yo no bebo, yo voy con todo respeto a las organizaciones, crítica constructiva. Yo voy a Alcohólicos Anónimos. Pero pobre aquel se está muriendo de goma. Échatela, curate la goma vos. Yo ya pasé por ese tiempo, yo sé cómo es estar ahí. Tómate una vos. ¿Y qué tal si con eso se muere? Le di tiro de gracia. Y en la Biblia dice, no matarás. Pero me dijo alguien a mí, dígame dónde prohíbe tomar alcohol, dónde dice espumar, dónde dice, la versión lo acaba de decir. Y Luis Toro dice que no es malo fumarse un cigarro, que no es malo tomarse una cerveza. ¿Por qué? Por una exégesis. Pero aquí no, aquí estamos manejando exégesis.
Entonces la persona me dijo a mí, dígame dónde. Dice, bueno, hay dos cosas que vamos a usar en la Biblia. El explícito y el implícito. El implícito tenemos que usarlo muy constante. Hago una pregunta a toda la audiencia. ¿El alcohol destruye el hígado, sí o no? ¿El cigarro destruye los pulmones, sí o no? Hasta la garganta, dice el hermano Jaime. Yo fumé, yo bebí. Drogas, sí, gracias a Dios, no probé. ¿La droga destruye el sistema nervioso, sí o no? ¿Cuánto muchacho anda ya que ya no tiene contacto con la realidad por causa de la droga? En Filadelfia, en Pensilvania, en Canadá, en California. ¿Cómo conmueve ver las mujeres, los hombres, los jóvenes? Le llaman droga zombie, porque parece que fuera una película de verdad. Así andan los pobrecitos y buscando a ver qué comer ahí. ¿Qué pasó ahí? Ahí está Habacuc, la profecía de Habacuc se está cumpliendo. Sin embargo, alguien presénteme un texto bíblico. Entonces yo hice una pregunta hace un rato. ¿El alcohol destruye el hígado, sí o no? Ustedes dijeron que sí. ¿El cigarro destruye los pulmones, sí o no? Sí. ¿Con qué? Con enfisema pulmonar, o sea, cáncer. ¿La droga destruye el sistema neuronal? Sí. Con esquizofrenia, en otras palabras. Pues. Ahora vamos a darle lectura a 1 Corintios 3:17. 17. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Se está dando cuenta, se refiere a su cuerpo. Entonces, no soy yo el que tengo un acto de envidia, decir, por favor, ya no tomen cerveza, ya no fumen, o ya no se droguen, o ya no tomen Raptor, o ya no tomen toda esa cosa que no conviene al organismo. Muy sencillo, porque la Biblia está diciendo que producen. Yo no estoy en contra de las compañías, de las empresas, yo estoy enseñando palabra. La mayoría de jóvenes hoy, si no tienen el Raptor a la mano, no están vivos. 1, 2 o 3 raptos al día. Pero la mayoría de jóvenes están yendo a parar con paros cardíacos al hospital, paros respiratorios al hospital. ¿Por qué razón? Porque tienen un nivel de adrenalina arriba y la presión no aguanta todo esto. Y ahí se dio el rompimiento, más conocido como derrame cerebral. Miguel tomaba una adrenalina antes de trabajar. Y ahí sintió que ya le temblaba un poco el cuerpo. Vaya, estaba dañando sus nervios. No, si eso no. Hay que hacerlo al natural. Artesanal. Sí. Su tacita de café en la mañana, su panito y ya, y vamos para el trabajo. O mejor si le dan su pumpo de atole y se va al campo. Entonces se están dando cuenta cómo aplicándole una exégesis al texto vamos a encontrar entonces el Sí, se está grabando también. resultado por lo que realmente quiere decir el texto bíblico, porque hay una gran cantidad de expositores de la palabra, pero un poquito más de profundidad, un poco más de seriedad, un poco más de responsabilidad y un poco más de respeto a la palabra de Dios. Nosotros ya no necesitamos añadirle, nosotros ya no necesitamos quitarle. El mismo espíritu que inspiró a los escritores, ese mismo espíritu debe inspirar a los expositores también.
Y el Señor con todo gusto va a dar la interpretación del texto, pero porque va a haber mi preocupación, mi amor por la palabra de Dios, mi interés más que cualquier otra cosa. Pero si vamos a formarnos la idea de que yo no tengo necesidad de ir a estudiar Biblia, porque yo donde abro la Biblia, ahí predico, hermano Pedro, que se encontró con la página en blanco, hoy no va a hablar el Señor. Y aquí hay otra exégesis. A todo exégeta y hermeneuta, usted le va a preguntar qué significa la hoja en blanco que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y le va a decir que se llama 400 años de silencio de Dios. Y todo mundo crea eso. Ahora la pregunta aquí es, si esa gente, si Dios guardó 400 años de silencio, ¿se salvan o se condenan? Si Dios guardó silencio, no puede condenarlos porque sería un Dios injusto. Si Dios guardó silencio, no puede ser así también de echar gente gratis al paraíso. Pero afortunadamente el examen bíblico nos ayuda a nosotros a entender. Cuando Jesús nació, había una sierva de Dios que tenía 84 años de edad. Y esa mujer era profetisa, dice la Biblia. Simeón era un hombre avanzado de edad. Elizabeth era una mujer avanzada de edad. Solo a ella se le quitaron 100 años de silencio a Dios, lo que dice la exégesis de las personas. Pero entre el año 246 para acá, se escribió la Septuaginta por 72 biblistas, rabinos judíos. Quiere decir que había prédica. Darío de Persa fue derrotado en el año 331. O sea, su imperio, pues. Pero Darío de Persa firmó un edicto que era Jehová Dios el que se tenía que predicar a nivel del mundo, porque había salvado a Daniel del pozo de los leones. Estamos hablando del año 600 al 539. En el 539 empieza Darío a gobernar y dejó el imperio persa, termina en el 331. Ahí se acabaron los 400 años de silencio. ¿Pero por qué? Porque hay una investigación del documento histórico, así que lo que no hubo durante 400 años fue escritores, pero profetas sí hubieron. Personas que hablaban de Dios sí hubieron. Todo aquel que oraba también Dios escuchaba. ¿Perdón? Durante esos 400 años, todo aquel que oraba Dios escuchaba también. Claro que sí. Sí. Sí, No Dios puede es silencio. omnipresente. El único lugar donde Dios no escucha ni está. ¿Trajo Biblia usted? Léame 6:14 en la segunda carta a los Corintios. Es increíble esto. Si Dios es omnipresente, ¿cuál es el único lugar donde no está y no escucha? 6:14, como de locutor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Sigamos, hermano. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo ¿Escuchó? de Dios viviente. ¿Qué concordancia hay entre los ídolos y Dios? Les tengo malas noticias. En un templo donde hay ídolos, ahí Dios no escucha, Dios no ve, no responde. ¿Por qué? Porque hay alguien ocupando su lugar. Y Dios es celoso. Así como los maridos son celosos que no quieren que otro ocupe su lugar, también Dios es celoso. ¿Está claro eso?
Entonces ahí dice claramente, ¿y qué comunión hay entre el templo de ídolos y Dios? No hay comunión. Entonces ese es el único lugar donde Dios no habita. Pero sí, hermano Pedro, durante esos 400 años se predicó. Como hoy. Como hoy se predicó apostasía también. Solo escritores sabían. Perfecto. 3 siglos, 2 siglos antes de Cristo. Uno de los que pervirtieron la palabra de Dios fue Judas Macabeo. Que la gente ya muerta, él oraba por los muertos y pedía pisto por los muertos para mandarlos de ahí al reino de los cielos. Segundo de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 al 46. Ahí aparece Macabeos pidiendo buen dinero y tiene un montón de muertos ahí. ¿Macabeos? Segundo de Macabeos 12, 40 en adelante. Leo. Si lo tiene en la mano, léalo por favor. Solo aparece hasta el 32. Solo está ahí delante. 12, 32. No se preocupe. Se va Macabeo. No. Los 7 libros apócrifos dividen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al llegar a Mateo, ahí para atrás, ahí va a estar Segunda, ¿va? Segundo Macabeo. Ellos tienen Escuchen la historia y analícenla exegéticamente. 2, 40, ¿va? Sí. Lo que está haciendo Luis Toro ahí es una exégesis. Igual 32, Rey. Porque él le mete, Forza. sí, el que está El segundo 32. Debe forzar. Ese. no, pero usted me está leyendo el 2, yo le dije 12. ¿Escucharon? 12. Entonces, tome nota entre una exégesis y una exégesis. En la exégesis del señor Luis Toro, él mete el purgatorio ahí en ese capítulo. No forza. Sí. Voy a leer con voz de locutor. Muy bien, perfecto. Dice, pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Japnia, cosa que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. 41. Todos alabaron al Señor justo, juez que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado que había cometido el valiente Judas. Recomendó entonces a todos los que conservarán limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido en aquellos que habían caído a causa de su pecado. Sigamos leyendo. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que Sacó la lotería el tipo. se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Hizo a una acción noble y justa con miras a la resurrección. Muy bien. Apliquémosle la exégesis a ese pasaje bíblico. La indulgencia la aprendieron los católicos de Judas Macabeo. Por eso es que Martín Lutero clavó 95 tesis, porque lo único que hizo Martín Lutero es estar en contra de las indulgencias. En que usted llegaba como pecador y yo le decía, bueno, déjame $200 ahí y sos perdonado. Y ahí está, ahí nada más. Es lo único que persiguió Lutero. De ahí él siguió siendo católico. No hay problema. Yo, gracias a Dios, a Lutero no le debo nada. Ni le he prestado nada. Yo todo se lo debo a la Sagrada Escritura. Sin embargo, se está dando cuenta. Dice el señor Luis Toro que ahí lo que se llevó a cabo fue un acto del purgatorio, pero ahí se está hablando de resurrección. No de sacar a alguien del purgatorio. Pero él empezó leyendo, el hermano empezó leyendo. ¿Qué llevaban dentro de su camisa esas personitas?
objetos consagrados, a los ídolos de Jamnia. Puros demonios llevaban entre sus camisas y fracasaron, no ganaron la pelea. Ahora Judas comete el error de decirle a la persona: tráigame oro y plata y yo voy a orar para que en la resurrección ellos se levanten por su pecado. Error número 1. Job 24:12 dice que cuando ya la persona entra en agonía, Dios ya no escucha la oración por esa persona. Así que entonces aquí aplastamos la teoría de Judas Macabeo y la exégesis del señor Luis Toro. 2. Dice que eran idólatras. Y 21:8 de Apocalipsis dice que en el día de la resurrección todos los idólatras irán al lago de fuego que arde con azufre. Aquí se aclara con la palabra de Dios para entender. Yo deseo que ustedes compren, algunos ya la tienen, la Biblia Dios habla hoy, que tiene los deuterocanónicos, para que ustedes vayan, no les va a llevar mucho tiempo porque solo tiene 150 capítulos y 4.452 versículos. En un mes leen los 7 libros y con un crayón amarillo subrayando y se van a dar cuenta que al final Macabeos dice: es que mi obra fue imperfecta. Entonces él recibió inspiración de un Dios imperfecto, no del Dios perfecto que yo predico, porque si no, él no hubiera cometido ese error, un error garrafal. Él, al terminar en su conclusión, él dice que su obra fue imperfecta porque él ya no pudo hacer más de lo que podía hacer. Lo mismo el libro de Mormón, en el capítulo 3, dice que ellos alteraron el hebreo porque no tenían el conocimiento suficiente para escribir. Ellos mismos están confesando que ese libro no es de Dios. Pero para eso tenemos que darle lectura, tenemos que enterarnos de lo que ellos creen. Entonces, para eso tenemos esto, qué dice el texto y qué quiere decir el texto. Entonces, ahora vamos a ver algo. Agarren una hoja en blanco hoy. Hicimos un buen ejercicio y van ustedes a escribir ahí 6 leyes hermenéuticas. Muy bien, 6 leyes hermenéuticas. Muy bien, número 1. Escriban por favor, número 1. La Biblia se interpreta a sí misma. Van dejando espacio porque vamos a hacer ejercicio. Ley número 2. Investigar el sentido de las frases. investigar el sentido de las frases. De las frases, sí. El 2. Dejando un buen espacio. 2.
El 2, número 2. Investigar el sentido de las frases. Número 3. Investigar el sentido de las palabras. Número 4. Tomar en cuenta el párrafo completo. El número 3 dijo. ¿Dónde se quedaron? Yo en el 2 ya está allá. El 3, investigar El sentido de las palabras. Ya salieron de ahí, vamos al 4. Tomar en cuenta el párrafo completo. ¿Llegaron, hermano Miguel? Sí. Vaya. Sí. Número 5, tomar en cuenta el motivo y propósito del pasaje. Tomar en cuenta el Motivo y propósito del pasaje. Número 6, tomar en cuenta el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico, que es, a ver, Vamos a suavizar esa palabra. Círculo hermenéutico es igual contexto. es igual al contexto. Que si no tenemos contexto, nos vamos a quedar de manera superficial. Muy bien. Entonces, la primera ley es que la Biblia se interpreta a ella misma. La Biblia se responde a ella misma. Lo único que tenemos que hacer es la interrogación que dice el texto y qué quiere decir el texto. Y ella, así de fácil, nos va a nosotros a responder. Siempre voy a estar escribiendo esta palabrita aquí. Vamos a tener cuidado con la exégesis y la alegoría mística. Hago una pregunta. ¿Qué han escuchado ustedes acerca del capítulo 12 de Apocalipsis? Hermano Pedro ve mucho a Luis Toro. ¿Qué ha escuchado usted de Luis Toro del capítulo 12 de Apocalipsis? Ahí habla de, o lo interpreta por decir así, de la Virgen María. Ah, muy bien, ahí está. De eso habla. Ajá. ¿Sí ves? En el capítulo 2 de Apocalipsis. Él está aplicando una exégesis a ese pasaje bíblico. Pero si nosotros exegéticamente le aplicamos la primera ley
de que vamos a dejar que la misma Biblia responda. Entonces vamos a ver quién realmente es esa mujer que habla en el capítulo 12 de Apocalipsis. A ver, vamos a ver con Biblia. Ahí se mencionan varios elementos. Se habla de un sol, estrellas, luna y un ambiente, una señal en el cielo. Y luego que dio a luz un hijo. ¡Bravo! Esa es María, dio a luz un hijo. Ahora vamos a ver quién realmente es esa mujer a través de una exégesis para no solo abatir, sino poder debatir la alegoría mística que le están aplicando a ese pasaje bíblico. Vamos a ver, necesito colaboradores. Vamos a ver Miqueas 4, 9 y 10. Miqueas 5, 2. Belén, Efraín, venía para estar entre las familias de Judá, de ti me salvará, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien. Aquí señala a una mujer, pero no es una mujer, sino que es una nación. Vamos a ver. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero, que te ha tomado de vos como el oficial de partos. Yo le dime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrá de ciudad y morará en el campo y llegará hasta Babilonia. Muy bien, ahí está el desierto que habla en Apocalipsis. María huyó al desierto, se fue al sur, a Egipto. Pero esta mujer de aquí está huyendo al desierto para el norte. Ahí lo está diciendo el texto. Pero ¿quién es la mujer? Israel otra vez, con dolores de parto. Sin embargo, vamos a leer 37:9 de Génesis, 66:7 de Isaías. 9. 66, Isaías 7. 66. Envió aún otro sueño y le mandó a sus hermanos diciendo: he aquí que he tomado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a sus mujeres. Perfecto. Isaías, antes que estuvieses de parto dio a luz, antes que tuvieses dolores dio a luz. Muy bien. Todos los textos bíblicos que han escuchado o que han leído es el pueblo de Israel. ¿Quién dio a luz a Jesús? El pueblo de Israel. ¿A quién se le dio el privilegio para que naciera? El pueblo de Israel. El sueño de José. Él dice: yo vi que 12 estrellas se postraban delante de mí, que la luna se postraba delante de mí. En ese texto donde usted está, el sol se postraba delante de mí. El papá interpretó luego el sueño. ¿Cómo vas a pensar que yo, el sol, me voy a arrodillar delante de ti, tu mamá, la luna, delante de ti, tus hermanos delante de ti? Sí, pero ¿qué tiene que ser? Dijo José. Y se cumplió. Las 12 tribus de Israel y las 12 estrellas. Entonces, de acuerdo a esos textos, pero de repente aparece ahí otro elemento. Alas. Se le dieron las alas de la gran águila para que la protegiera. Ahora sigamos viendo esto. ¿A quién se le dieron las alas? 19:4 del libro de Éxodo y 32:11 de Deuteronomio. Vosotros veis como os ponéis sobre alas de águila, yo os he traído a mí. Tome nota. Ese es sentido figurado. Dios no tiene alas, es sentido figurado. 32:11.
32:11. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus cuellos, extendiendo sus alas, los tomó, los llevó sobre sus plumas. Perfecto, están dando cuenta. Todo, por favor, yo quiero. Los elementos que están ahí en Apocalipsis 12 los va a escribir aparte y luego los va a buscar en la Biblia porque ella misma les va a indicar. Esa es la primera ley, que la Biblia se interpreta a ella misma. Yo no puedo alegorizar el mensaje. Simple y llanamente porque dice, está con dolores de parto y dio a luz un hijo y se fue allá arriba. Es María. No, la que tuvo dolores de parto es el pueblo de Israel. La que sigue teniendo dolores de parto es el pueblo de Israel. Ahorita está con dolores de parto el pueblo de Israel. Porque no quieren a Cristo Jesús. Ellos son islamitas y son de algunos otros credos. Pero es bíblico, ahí está, no hay problema. Sin embargo, las alas de Jehová en sentido figurado siempre están protegiendo al pueblo de Israel. 19:4, en tiempo del faraón los protegió. 32:11, ya cuando estaban en el desierto, Jehová Dios con sus alas los protegió. Y luego la escatología del Salmo 91, el que habita. ¿Qué dice hermano Pedro? Al abrigo del Altísimo. ¿Qué más dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué más? Diré yo a Dios. Siga. Ahí nada más, ¿ok? Bueno, la idea es esa. Con sus alas te cubrirá otra vez. Bajo sus alas estarás La figura. Estarás seguro debajo de sus alas. Ahí se usa la figura alas otra vez. Pero estamos dejando que la Biblia se interprete a ella misma. Porque un solo texto, vamos a tener cuidado en esto. Voy a escribir una serie de palabras y ustedes las van a examinar en su casa porque el tiempo vuela rápido. Cuando uno se dedica, miren, faltan 29 para los 11. Ya por ahí miro que algunos me dicen coca. Tiene la mano. Por naturaleza se tiene que empezar con el hipotexto. Por naturaleza. Pero ese hipotexto se tiene que convertir en un hipertexto. Como lo que yo acabo de hacer ahorita. Tomamos un hipotexto, es 12 de Apocalipsis. Pero mire cuántos textos desgastamos en un solo momento. Allá leyeron Éxodo, aquí Deuteronomio. Alguien leyó 37:9 de Génesis. Alguien leyó 66:7 de Isaías. Alguien leyó Miqueas, 2 de Miqueas. Se mencionó el Salmo 91. Y así sucesivamente, todas las piececitas que hay ahí en ese lugar se unieron y llegamos a la conclusión que la mujer que hay ahí en Apocalipsis 12 es el pueblo de Israel. Pero de repente usted y yo aparecemos ahí misteriosamente. al pretexto. ¿Cómo dice? Dice que la mujer cuando vio que Dios estaba protegiendo a su pueblo, se volteó hacia la descendencia y empezó a perseguir a la descendencia. ¿Quién es la descendencia? Nosotros. Porque nosotros descendemos espiritualmente, no genealógicamente. Espiritualmente nosotros descendemos del pueblo de Israel. Porque de allá salió la palabra, de allá nació el Salvador del mundo y de ahí tomamos nosotros nuestra salvación. Entonces, empezamos con el hipotexto, pero le tenemos que aplicar un hipertexto para poder darle luz verde a la primera ley, que la Biblia, ella se interpreta a sí misma. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto, investigar el sentido de las frases.
Dijo que iba a dar unas palabras, esas eran texto y hipertexto. Las palabras que dijo que iba a dictar, esas eran. Es que usted empieza con hipertexto, quiere decir el texto bíblico. Sí, pero dijo que iba a decir algunas palabras para que investigáramos, o eran esas. Esas dos eran. Sí, eso es. Ajá. Es que se dio cuenta que yo como hipertexto usé Apocalipsis 12. La historia no la podemos aquí. Pero para yo poder interpretar ese texto, ahora necesito el hipertexto y cada uno leyó aquí un texto bíblico para poder darle validez y no convertirlo en una alegoría mística o una exégesis. Porque si no, me van a hacer una pregunta ahí y que ninguno se la ha hecho al pobre señor Luis Torres. Si algún día se topa usted con él, el hombre es astuto. Él no lo deja que usted hable. Entonces déjelo que hable, escúchelo. Entonces hágale la siguiente pregunta. ¿Es Santa María Madre de Dios y todo? Sí, ¿no? Ruega por nosotros, etc. Sí, muy bien. Ahora en la hora de nuestra muerte, sí, amén. Háblate de las palabras. ¿Y por qué huye como cobarde allá en Apocalipsis 12? ¿Dónde está María? ¿Arriba o aquí abajo en la tierra? Abajo en la tierra. Perfecto, eso sería. Pero ellos dicen que María está arriba. Y si está ahí arriba, ¿qué está haciendo ahí abajo? Huyendo. Porque el texto bíblico dice que es aquí abajo en la tierra, donde está huyendo. ¿Es buena madre o es mala madre? Buena. Seguramente va a decir que sí es buena madre. ¿Y por qué abandonó a su descendencia? Pues, No sé si vieron ustedes ahí en las redes. Yo lo comparé con Job 12, 7 al 9. Aprende de la naturaleza y ella te enseñará que la mano de Jehová la hizo. Viene una serpiente y se roba un ratón tiernito y la mamá va detrás mordiéndole la cola a la serpiente hasta que suelta al ratoncito y agarra su ratoncito y se lo lleva, lo salvó. Eso es la naturaleza. Y si esa María del capítulo 12 es poderosa, ¿por qué no se defendió sola? Porque la tierra la ayuda, ¿ves? Porque Satanás vomita agua y quiere ahogarla, y luego dice que la tierra abre su boca para tragarse el agua que Satanás vomita, para defenderla. Y si es poderosa, si no se defiende a ella sola, ¿cómo me va a defender a mí? 2. Ella depende todavía. La Biblia dice en 7, 16, 17 de Apocalipsis que allá arriba no se come ni se bebe. Pero la de aquí abajo dice que Dios la sustenta para que no se muera de hambre. Dice. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está María en el cielo o está abajo en la tierra? Esas preguntas se llaman preguntas de profundidad, preguntas de contacto, que si no se tiene la respuesta, mejor me retire. Porque ese va a ser el problema de interrogar. Porque muchas personas, yo he tenido la oportunidad de decirme, es que María es la mujer de Apocalipsis, pero qué mamá tan cobarde que tienen ustedes. Porque analicemos el pasaje bíblico, de acuerdo a la alegoría de ellos, no de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si realmente es una buena mamá, ¿por qué huyó? Si tiene poder, ¿por qué huyó? Si tiene poder, ¿por qué la tierra la ayudó? Si tiene poder, ¿por qué necesita comer? Si tiene poder, ¿por qué abandonó su descendencia? Si está ahí arriba en el cielo, ¿por qué está aquí abajo en la tierra? Hay una serie de preguntas ahí que congelan a la alegoría mística. No, el verdadero escenario ahí me presenta a un pueblo que mide 20.770 kilómetros cuadrados, Israel. Esa es la verdadera mujer que aparece en ese texto. Apocalipsis 12 representa al pueblo de Israel.
¿Perdón? El capítulo 12 de Apocalipsis representa al pueblo de Israel. Ajá. Son pocos los capítulos donde habla del pueblo de Israel. La mayoría de capítulos va dedicada a los gentiles. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios nos dio el mismo lugar que le dio al pueblo de Israel. Porque en 11:21 de Romanos a Israel se le llama rama natural. Y a nosotros los gentiles nos llaman rama injertada. Pero al unirnos, dice, a la rama natural, nosotros venimos a ser olivo natural también. Entonces ya la hicimos, ya no hay problema. Lo que vamos a hacer es no caer en esta trampa, porque tenemos gente con nosotros y tenemos que ayudar a esas personas que no vayan a ser engañados, porque ningún engañado va a entrar al reino de los cielos, ni el que engaña va a entrar al reino de los cielos. Por múltiples razones, porque ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Entonces, eso es en cuanto a la primera ley, que la Biblia se responde a ella misma. Faltan 20 para las 11. No sé si van a tomar Coca-Cola. Bueno, escuchen pues. Hermana Rosemary trajo refacción, así que solo compren la bebida. Amén. Aleluya. Santo. Y entre 8 días no va a traer hermano.